Prácticamente aquí la idea es aprender a diseñar, o bueno, dentro de lo que se les puede dar, porque recuerden que esto de diseñar va a depender mucho del conocimiento que ustedes tengan, ¿no? Por eso les digo, de los componentes que ustedes hayan visto, hayan analizado y entiendan el funcionamiento. Bueno, la idea en este caso es no hacer todo el circuito, sino que entender cómo, qué es lo que requiere. Recordemos que en este caso yo requiero que a través de un sensor, exclusivamente el M35, él de alguna manera diseñar el circuito transductor para que se enciendan diferentes LEDs indicadores para que me avise cuándo está la temperatura que se les había establecido. En este caso la temperatura era 50 grados, 70 grados y 100 grados, ¿verdad? Entonces aquí debe ingresar la señal y este circuito transductor, que está lleno de elementos, sean analógicos o digitales, cumplan la función para que se enciendan los valores que yo he requerido. Para ello debo saber, obviamente, que a los 50 grados cuál es el voltaje que me va o voy a obtener aquí en la salida del sensor. En este caso, tenemos una ecuación. Recordemos que el voltaje de salida del sensor es igual a la temperatura en grados centígrados por 10 milivoltios. Quiere decir que por cada grado centígrados él va a cambiar 10 milivoltios. Entonces, el primer voltaje para 50 grados, pongámoslo aquí, ¿a qué sería igual? VO igual a 50 grados por 10 milivoltios. Eso me da, ¿qué cosa? Un voltaje de 500 milivoltios. Para 70 grados, directamente, ¿no? Sabemos que el proceso es el mismo. Serían 70 por 10, 700 milivoltios. Y para 100 grados sería el voltaje de salida 1000 milivoltios. ¿Sí? Entonces, yo tengo que trabajar con estos valores, 500, 700 y 1000 voltios. Pero obviamente aquellos que ya hemos algún momento calculado, las corrientes van a ser muy pequeñas, vamos a trabajar con corrientes bajas, por lo tanto yo necesito esa señal de pronto amplificar. Ahora, algo importante e interesante es lo siguiente, saber con qué voltaje yo voy a trabajar de fuente, ¿sí? Para ello, recordemos que yo necesito una fuente de voltaje para poder polarizar tanto al LM35 y polarizar también ¿a qué? A los elementos que voy a utilizar. Por lo tanto, recordemos que este LM35 tiene como funcionamiento un máximo voltaje de hasta 12 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si trabajamos con un voltaje que es el más común que se utiliza en este tipo de sensores? Como es un tipo circuito integrado, generalmente se lo sabe polarizar con 5 voltios. Recordemos que mientras menor voltaje consumamos o mientras menos voltajes pongamos en los circuitos, primero, más asequibles a las corrientes. Segundo, voy a tener una mayor estabilidad de señales. Y tercero, la fuente que voy a diseñar va a ser mucho más pequeña, menos robusta porque trabajamos con voltajes bajos. Perfecto. Entonces, para ello, lo primero que debo hacer, ustedes me dirán, ¿necesito amplificar esa señal? Pregunto yo. ¿Qué dices, Andrés? ¿Quieres amplificar la señal? Sí, Sí. Si vamos a amplificar la señal, bueno, no la amplifiquemos tanto porque recordemos que voy a tener un voltaje de polarización para los operacionales de 5 voltios, ¿sí?
quiere decir que el voltaje de salida de los operacionales no debo pasar de 5 voltios. Si voy a trabajar, por ejemplo, con 12 voltios, quiere decir que la salida de los operacionales no debe sobrepasar los 12 voltios. Y más o menos ahí se va teniendo una idea. Cuando yo polarizo un elemento, recordemos que la salida del voltaje de ese elemento no siempre, ojo, no siempre es el voltaje que lo estoy polarizando. Siempre hay una caída de tensión. Si recuerdan que ayer revisamos los circuitos, algunos que estaban polarizando con 10 necesitaban 11 para que se active el último LED y no le sucedía eso. Por eso les decía, hay que subir la fuente. Pero al momento de subir el voltaje de fuente también se le alteraban los otros datos. Entonces, es más conveniente hacer lo que voy a hacer en este momento. Bueno, lo primero que voy a hacer es amplificar, porque por ahí me dice algún compañero que con 500 milivoltios es medio complicado trabajar, con 700 de igual manera y 1000 milivoltios también. Entonces vamos a amplificar. Para ello voy a utilizar un circuito, lo voy a dibujar por aquí, un circuito que me permita amplificar la señal. ¿Cómo se llama ese circuito que me permite amplificar una señal? OPAM. Perfecto, OPAM, porque la característica del OPAM es de un amplificador, o una de las configuraciones que yo puedo utilizar es de un amplificador. En este caso voy a utilizar un amplificador no inversor. ¿Y por qué no inversor? Porque la entrada que voy a tener del OPAM va a ser positiva. Observemos que los valores son positivos y yo no necesito invertir esa señal. Por lo tanto, lo voy a tomar de aquí, de acá arriba. Imaginemos que empato ahí. Y lo voy a procurar poner en la entrada positiva. ¿Sí? Y obviamente, ¿no? Esto tiene una configuración, una retroalimentación. Por lo tanto, la configuración del integrado es esa de ahí, ¿no? Del amplificador no inversor. Aquí voy a tener un voltaje de salida 1, le voy a llamar. ¿Sí? Un voltaje de salida 1. Y la polarización del elemento lo voy a determinar con 5 voltios. Y tierra acá abajo. ¿Por qué 5 voltios? Porque quiero trabajar con un solo voltaje para todo. No me voy a complicar. Ahora, la pregunta es, vamos a llamarles a esta de aquí R1, vamos a llamarle a esta de acá R2. Recordemos que la ecuación de salida para un amplificador no inversor, ¿a qué es igual la ecuación de salida? VO1 es igual a qué. Vamos a llamarle, ¿cómo le llamamos aquí? Llamémosle BI a esa señal. O VO, como lo tenemos aquí, ¿no? VO. Entonces VO1, ¿a qué va a ser igual? A VO multiplicado la amplificadora, que es la R1, sobre la limitadora, que es la R2, más 1. Esa es la ecuación de un amplificador no inversor. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuántas veces voy a amplificar? Como solamente tengo 5 voltios, puedo amplificar 3 veces, 4 veces. O pongámosle el triple para que el máximo voltaje sea 3 voltios. ¿Te parece? Sí, ¿no? No es una mala idea, 3 voltios aquí. También puede ser 4 veces. Yo aquí voy a tener como máximo 4 voltios. Eso va a depender del diseño de cada uno, ¿no? Recordemos. Pero en este caso me limita bastante el voltaje. Si ustedes dicen, bueno, voy a poner una fuente de 10 voltios, bueno, no hay problema, polarizamos todo con 10 voltios. Pero como es mi diseño, yo lo voy a polarizar todo con 5. Yo sé que por ahí tengo un adaptador de 5 voltios y me será suficiente para energizar al circuito. Entonces, ¿qué les parece si lo amplificamos 4 veces, verdad? 4 veces está bien, ¿no? Entonces, si amplificamos 4 veces, aquí no hay mucho que pensar. La ganancia, la amplificación es igual a ¿qué? A R1 sobre R2 más 1. Esa es la ganancia o la amplificación.
Si yo necesito una amplificación de 4, pregunto yo, ¿cuánto debería ser R1 y cuánto debería ser R2? ¿Quién me dice? Repito, si quiero una ganancia o una amplificación de 4 veces, quiere decir que 4 por el voltaje de entrada de aquí va a ser igual al voltaje de salida del OPAN. ¿Cuánto tendría que ser R1 y R2? A ver, de 9 y de 1 por ahí dijeron. Si quiero 9 y 1, 9 arriba, ¿no? R1, 9 Sí, arriba. sí. Ya, 9 para 1, 9. Más 1, 10. Y yo solamente quiero 4. 9 para 3, 3 más 1, 4. Perfecto. Puede ser 9K y 3K. Puede ser 3K y 1K. Pueden ser 12K, 4K. La idea que al momento de dividir R1 sobre R2 de 3 más 1, 4. ¿Sí ven? Entonces, si ustedes dicen, no, es que yo no tengo resistencias de 3K ni 1K, pero puedes que tengas una de 9 y una de 3. ¿Sí? Entonces, como es teórico, bueno, voy a poner aquí R1, voy a poner 3K y R2, 1K. Sabiendo que esta ganancia, llamémosle amplificación o ganancia, va a ser igual a 4. ¿Estamos? Ya amplifiqué 4 veces. Ahora, yo necesito ¿qué cosa? Compararlos. Porque me dice que cuando llegue a 50 grados, o sea, a 500 milivoltios, pero yo ya no voy a trabajar con los 500 milivoltios. ¿Con cuánto voy a trabajar ahora? 500 milivoltios por 4, o sea, 2 voltios o 2000 milivoltios. ¿Sí? Quiere decir que yo necesito utilizar un elemento que me permita hacer una comparación. Y bueno, el OPAN es un elemento que también me sirve como comparador. Entonces lo voy a dibujar aquí abajito, el operacional, positivo, negativo. Y aquí, bueno, voy a dibujarlo, el mismo BO, para no cruzar tanto alambre. Ese BO va a ser el BO1, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Así como hacemos en Proteus, a través de señalización, BO1. Y aquí voy a necesitar cuántos voltios para que compare el primer voltaje. ¿Cuánto necesito aquí? Boris, en el signo negativo o en la entrada negativa, ¿cuánto voy a necesitar para que compare con los 50 grados? Recuerda, cuando hay 50 grados, en la salida del integrado LM35 hay 500 milivoltios, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Cuando la temperatura sube a 50, aquí hay 500 milivoltios. 50 por 10, 500. Pero esos 500 ya no van a ir directamente acá, sino que van a pasar por el amplificador y se va a amplificar 4 veces. Correcto, 2 voltios. Entonces, ya no son los 500, sino que ahora son por 4 veces, 2 voltios. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí necesito tener 2 voltios. Y aquí voy a poner el primer diodo LED. Lo voy a dibujar así para que entre en la hojita. Este es el LED de color verde, ¿verdad? El que me mide la temperatura 50 grados. Ahora, esos 2 voltios, ¿de dónde los saco? No quiero ocupar una fuente o hacer una fuente de voltaje. ¿Para qué? Para solamente poner 2 voltios. Ustedes me dirán, pero ¿y si pongo una pila? Sí, pero una pila se te va a gastar. Ahorita puede ser 2 voltios, mañana puede ser 1.4, pasado puede ser 1.2 y así puede ir bajando y se te va a ir alterando todos los datos. Para ello, voy a ocupar los mismos 5 voltios que voy a ocupar en la fuente y voy a hacer un divisor solito para obtener 2 voltios. Solamente voy a utilizar un divisor para alimentar a este OPA. Y ahí me evito hacer varios divisores en serie, porque al momento que ya me cambia uno, me cambia también los valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 2 resistencias, ¿sí? Y de aquí voy a obtener mis 2 voltios.
¿Qué les parece si le llamamos, ya pusimos R1, R2, pongámosle por aquí R3, R4? La pregunta es, ¿cuánto debe ser R3 y R4 para que aquí, en este punto, existan 2 voltios? ¿Cuánto debe ser? Entonces, como decimos que el voltaje es directamente proporcional al valor de la resistencia, vamos a poner R3, 3K y R4, 2K. Facilito. 3 más 2 es 5. Quiere decir que si alimento con 5 voltios, aquí van a haber 3 voltios y acá abajo van a haber 2 voltios. Como les decía, el voltaje en la resistencia es directamente proporcional. Si aquí tengo 5 voltios, entonces, y aquí tengo 3K y 2K, recordemos que aquí suman 5K en realidad, la suma de los dos, circuito serie. Por lo tanto, eso va a hacer que aquí hay una caída de 3 voltios y acá hay una caída también de 2 voltios. ¿Sí? Si no lo cree, bueno, hagamos el divisor. Encontremos el voltaje en el pin negativo. Voltaje en el pin negativo va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de entrada, que son 5 voltios, multiplicado por la resistencia que voy a medir, que sería la R4, que vale 2K, dividido para la suma de las resistencias, o sea, resistencia total, que sería 3K más 2K. Por lo tanto, voltaje en el pin negativo va a ser igual a ¿cuánto? 5 por 2, 10, dividido para 3 más 2, 5, y eso da 2 voltios. Esos son para los escépticos que no creen. En este caso, recordemos que el voltaje es proporcional a la resistencia. Eso lo haría para 50. El proceso y el procedimiento sería idéntico para 70, pero obviamente ya no voy a trabajar con 2, sino que 7 por 4, 2.8, ¿no? O sea, voy a trabajar ahora con 2.8 para la siguiente temperatura y 4 voltios, porque 1000 milivoltios por 4 son 4000 milivoltios, y eso va a ser para la última temperatura. Pero lo que yo quiero que ustedes aprendan es, uno, independizar primero los seguidores, porque si yo hago un conjunto de seguidores o circuitos, resistencias en serie, voy a tener alteraciones al momento de ir colocando para cada uno de los valores. Bueno, y prácticamente ese sería el funcionamiento, o esa sería la forma de realizar el circuito, en este caso el control de la temperatura, ¿no? El transductor.